¿Alguna vez te has preguntado por qué el domingo es considerado el día sagrado de adoración por millones de cristianos en todo el mundo? ¿Qué pasa si la verdad no es lo que te han enseñado toda tu vida? ¿Qué pasaría si el domingo nunca fue el día en que Dios mismo ordenó descansar y adorar? ¿Podría ser posible que las generaciones de creyentes, llenos de fe genuina y devoción sincera, hayan seguido sin saberlo una tradición establecida por hombres en lugar de las claras instrucciones de la Biblia? Este no es solo un debate teológico interesante, es un despertar espiritual urgente. Hoy estamos a punto de descubrir una revelación impactante escondida a la vista. El día que has dedicado a Dios semana tras semana podría no ser su día elegido en absoluto. Si el séptimo día fue santificado por Dios mismo, ¿qué significa eso para tu vida espiritual si has estado manteniendo el día equivocado? La respuesta podría afectar su relación con Jesucristo, su comprensión de las Escrituras e incluso su destino eterno. En este video, viajaremos a través de las páginas de la Biblia, desde la Génesis hasta la Revelación, para revelar la verdad innegable sobre el verdadero día del Señor. Descubrirá por qué y cómo ocurrió este cambio crucial de sábado a domingo, y lo más importante, quién hizo ese cambio. Prepárate, porque esta verdad podría desafiar todo lo que pensaste que sabías sobre tu rutina espiritual. Si estás listo para alinear tu vida más profundamente con el verdadero diseño de Dios, sigue mirando, porque la verdad no siempre es fácil, pero siempre es lo suficientemente poderosa como para liberarte. No dejes que la tradición te robe más de la bendición divina. Quédate hasta el final. Esta podría ser la revelación más espiritualmente transformadora que recibas este año. ¿Alguna vez te has detenido para preguntarte por qué el domingo es el día en que la mayoría de los cristianos se reúnen para la adoración? Es una pregunta que muy pocas personas se atreven a explorar, pero es una que abre una puerta a una de las verdades espirituales más profundas escondidas a la vista. Si Dios, el creador del universo, dio una instrucción específica para un día de descanso y adoración, ¿no querrías estar seguro de que lo estuvieras siguiendo? No se trata de tradición o popularidad, se trata de obediencia arraigada en la fe. La Biblia nunca nos deja en la oscuridad. Habla claramente, pero la tradición a menudo grita más fuerte que la verdad. Y eso es exactamente en lo que estamos sumergiendo en este momento. Lo que la Biblia realmente dice, y quién hizo el cambio que hemos llegado a aceptar como normales. La creencia común entre los cristianos modernos es que el domingo es el día del Señor, el día para descansar, rezar y conectarse con Dios. Las iglesias se llenan todos los domingos, se cantan canciones, se levantan las oraciones y se abren corazones. Pero, ¿cuántos de esos fieles han preguntado por qué adoran el domingo? ¿Fue porque Jesucristo lo declaró? ¿O tal vez los apóstoles? Podría ser que Dios, que habló el universo en existencia, actualizó su orden. La sorprendente verdad es que no lo hizo. El comando de honrar un día no fue borrado, reemplazado ni revisado. Fue conservado de Génesis hasta la Revelación, pero no en la forma en que la mayoría de la gente piensa. Volvamos al principio, donde se declaró por primera vez la verdad, y donde comenzó el concepto de descanso divino. No está oculto en algún verso oscuro. Está justo ahí, brillando brillantemente en el primer libro de la Biblia. Antes de que hubiera una iglesia, cualquier religión o cualquier tradición humana, Dios mismo descansaba. No porque lo necesitara, sino porque quería dar un ejemplo. Génesis 2:3 lo dice alto y claro. Para el séptimo día, Dios había terminado el trabajo que había estado haciendo, así que en el séptimo día descansó de toda su obra. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo hizo santo. Si Dios bendito ese día, ¿no deberíamos prestar atención? Y, sin embargo, en algún lugar entre las páginas sagradas de las Escrituras y los capítulos de la historia de la Iglesia, algo cambió. La simplicidad del séptimo día, el sábado, fue eclipsada lentamente el primer día de la semana. ¿Por qué? Esa es la pregunta que exige nuestra atención.
¿Se orquestó este cambio por la instrucción divina? ¿O las manos humanas volvieron a cablear el calendario espiritual? Debemos enfrentar esto con honestidad y coraje, usando la Biblia como nuestra brújula y Jesucristo como nuestra piedra angular. Porque si nuestra adoración es un acto de fe, entonces debe basarse en la verdad bíblica, no la conveniencia humana. Entonces, antes de llegar a conclusiones, tomemos este viaje paso a paso, desde el Edén hasta la iglesia primitiva, desde los profetas hasta los apóstoles, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Descubra el día en que Dios mismo apartó, el que Satanás teme, el que lleva la eterna huella digital del Creador. Si alguna vez ha sentido que algo sobre su rutina espiritual necesitaba un aspecto más profundo, este es su momento. Y a medida que continuamos, la claridad de las Escrituras nos llevará a una revelación que puede desafiar todo lo que le han enseñado, pero también lo acercará al corazón de Dios. Mucho antes de que Moisés caminara por la tierra, antes de que los 10 mandamientos estuvieran grabados en piedra, incluso antes de que existiera cualquier institución religiosa, había un jardín. En ese jardín, lleno de vida, luz y el aliento de Dios, sucedió algo notable. En el séptimo día, después de crear los cielos, la tierra y todo en ellos, Dios descansó. Pero no se malinterpreten, no descansó porque estaba cansado. El Todopoderoso nunca se queda sin fuerza. Su descanso era una declaración, un ritmo espiritual, un principio divino en movimiento para toda la creación. Génesis 2:2-3 revela este misterio. En el séptimo día, Dios había terminado el trabajo que había estado haciendo. Así que en el séptimo día descansó y lo hizo santo. Ese momento fue más que una pausa, fue una proclamación. La santidad del séptimo día no se agregó más tarde en la historia bíblica. Estaba incrustada en la creación misma. No fue reservado para los israelitas o se introdujo como parte de la ley mosaica. No. La santificación del sábado es anterior a todo eso. Era la primera cita divina en el calendario de la tierra, y vino directamente del corazón de Dios. Bendijo ese día y lo santificó. Eso significa que lo separó del resto, no solo en nombre, sino en un propósito. Debía ser un momento de reflexión espiritual, comunión con el Creador y la restauración del alma. Fue el don de Dios para la humanidad, mucho antes de que el pecado entrara al mundo, y ciertamente mucho antes de que la religión intentara redefinirlo. Si realmente lo piensas, Adán y Eva, los primeros humanos, no fueron a un templo o sinagoga. No necesitaban bancos o púlpitos para encontrarse con Dios. Su lugar de culto era la creación misma, y el tiempo de adoración estuvo marcado por este día santo, el séptimo día. No se trataba solo de cesar de parto. Se trataba de realinearse con el que da vida. Es por eso que el sábado no era simplemente una tradición judía, como algunos afirman hoy. Era una institución divina destinada a toda la humanidad. El jardín del Edén nos muestra este patrón. Nunca se trató de religión. Siempre se trataba de la relación. Y aquí se encuentra una verdad poderosa. Cualquier cosa que Dios distinga, nunca debe tratarse como común. El problema con el cristianismo moderno no es que la gente no ame a Jesucristo, es que muchos han olvidado cómo estableció el orden a través de su palabra. La Biblia está llena de ritmos, estaciones, fiestas, descanso. Y cuando descuidamos esos ritmos, nuestra vida espiritual sufre. Dios creó el sábado para no restringirnos, sino para restaurarnos, para atraernos a su presencia en un nivel más profundo, donde la fe se refresca y nuestra conexión con Él se vuelve más fuerte que cualquier ruido que nos rodea. Si Dios hizo una pausa, ¿no? Entonces, a medida que avanzamos, deje que esto se hunda. Antes de cualquier denominación, antes de cualquier doctrina de la Iglesia, hubo un día sagrado, bendecido y apartado por el mismo que dio vida al polvo. Ese día no fue un símbolo cultural, era una piedra angular espiritual. Y a medida que rastreamos este hilo divino desde el Edén hasta la eternidad, comenzaremos a ver que el plan de Dios para el descanso y la adoración siempre ha señalado algo más grande.
un ritmo de fe y obediencia que nos lleva de regreso a su corazón. Una de las mayores conceptos erróneos que rodean el sábado es la idea de que es solo para los judíos. Pero, ¿qué pasa si esa creencia ha robado a generaciones de creyentes de uno de los dones más sagrados que Dios le dio a la humanidad? ¿Qué pasaría si el sábado nunca tuviera la intención de limitarse a una sola nación, pero diseñado desde el principio como un patrón divino para toda la humanidad? En Éxodo 20, 8-11, el comando es claro: recuerda el día de reposo manteniéndolo santo. Esta no fue una sugerencia cultural. Fue uno de los 10 mandamientos. Las mismas leyes divinas que los cristianos de todo el mundo aún mantienen hoy. El sábado no es un ritual para una gente. Es un ritmo para todas las personas que quieren caminar de cerca con Dios. Dios no dijo: Israel, recuerda el sábado. Él dijo: recuerda el período de sábado. Período. Ese mandamiento se colocó junto a otros como no asesinar y no robes. No nos atreveríamos a llamar a esas leyes culturales, entonces, ¿por qué tratamos el sábado como opcional o anticuado? Es porque la tradición a menudo ha dado forma a nuestra comprensión más que las escrituras. Pero cuando miramos de cerca, nos damos cuenta de que el sábado está profundamente arraigado en la creación, no en la cultura. Fue honrado por Dios antes de que hubiera una nación elegida. Eso solo nos dice que no estaba destinado a ser temporal. Era sagrado desde el principio y todavía lo es. Demos un paso atrás y examinemos la lógica. Si Dios mismo descansara en el séptimo día y luego le ordenara que fuera recordado, ¿no sugeriría que fuera una parte permanente de la vida? Sabemos que Jesucristo, la misma palabra hecha carne, mantuvo el sábado durante su ministerio terrena. Él no lo descartó, no lo reemplazó, restauró su verdadero significado. Y durante todo el Nuevo Testamento encontramos a sus discípulos siguiendo el mismo ritmo. La fe no cancela los mandamientos, los cumple con un propósito y poder. La Biblia es consistente, y Dios no es el autor de la confusión. Aquí hay algo en lo que pensar. Si el sábado estuviera destinado a ser solo una tradición judía, ¿por qué Dios lo mencionaría en libros proféticos que apuntan al futuro, incluso los nuevos cielos y la nueva tierra? Isaías 66, 22-23. Dice que toda carne adorará ante Dios de un sábado a otro. No se trata del pasado, se trata de la eternidad. Cuando Dios habla de toda carne, Él habla de todas las naciones, todas las lenguas, todas las personas. Eso te incluye a ti y a mí. El sábado es un recordatorio del pacto, un símbolo sagrado que conecta la creación, la redención y el descanso eterno. Entonces, a medida que continuamos este viaje, cambiemos nuestra perspectiva. El sábado no se trata de ser judío o no. Se trata de honrar lo que Dios llamó santo. Se trata de la fe, la obediencia y la entrada en el ritmo divino establecido desde la base del mundo. Si deseamos intimidad con Dios, debemos caminar de acuerdo con sus instrucciones, no las tradiciones de los hombres. Y a medida que avanzamos en la próxima revelación, veremos cómo incluso la estructura de nuestro calendario dice verdad si estamos dispuestos a escuchar. Cuando Dios puso el orden de los días en movimiento, no era vago o misterioso sobre cuál hizo santo. El séptimo día, no el primero, fue bendecido y apartado. Este no es un rompecabezas teológico, es una realidad simple e histórica. Tanto en el antiguo calendario hebreo como en nuestro moderno sistema gregoriano, el séptimo día es el sábado y el domingo es el primero. Entonces, cuando leemos en el séptimo día, Dios descansó, no hay confusión, era sábado. Pero en algún momento del viaje del cristianismo, esa claridad comenzó a difuminar. La tradición se hizo cargo de la verdad, y hoy, la mayoría de los creyentes adoran sin saberlo en un día en que Dios nunca santificó. Hagamos esto práctico. Tome un calendario estándar. Mire a cualquiera, físico o digital. ¿Qué ves? El domingo es siempre el primer día,
y el 1900 sábado es siempre el séptimo. Eso no es una coincidencia, esa es la continuidad. Los judíos aún observan el sábado desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, porque así es como la Biblia define un día. Ver Génesis 1:5. Y no es solo cultural, es bíblico. El patrón no ha cambiado, solo nuestra percepción tiene. Y cuando la percepción reemplaza las escrituras, corremos el riesgo de construir nuestra fe en la arena en lugar de la roca. Jesucristo, la palabra viviente. Incluso Jesús, durante su ministerio terrenal, nunca cuestionó ni cambió el sábado a otro día. Fue a la sinagoga en el sábado, Lucas 4:16, enseñó y curó en el sábado, y la honró, no con el legalismo, sino con el amor. Mostró que el sábado estaba hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Eso significa que fue diseñado para beneficiarnos, para restaurarnos, reconectarnos con Dios. Cambiar el día cambia el significado. Si el séptimo día lleva la bendición de Dios, ¿podemos realmente transferir esa bendición a otro día solo porque es más conveniente? Esto plantea una pregunta seria para el creyente. ¿La conveniencia está guiando nuestra adoración más que la convicción? ¿Estamos siguiendo a una multitud o estamos siguiendo a Cristo? La verdad es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que el cambio sucedió. No fue anunciado desde el cielo, y los apóstoles no lo predicaron. Fue adoptado con el tiempo, influenciado por la política, el poder y el imperio, no la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que este tema sea tan crucial, porque si nuestro objetivo es caminar en la fe y honrar las instrucciones de Dios, entonces comprender qué día bendito no es un problema paralelo, es fundamental. A medida que giramos la página para explorar cómo ocurrió este cambio, mantenga esta verdad en su corazón. El séptimo día no es simbólico, es específico. Dios no nos pidió que adivináramos. Nos mostró claramente. La Biblia, la historia e incluso su calendario están de acuerdo. El sábado es el sábado, no el domingo. Y no se trata de condenar a aquellos que han adorado el domingo, se trata de redescubrir una verdad olvidada, uno que nos lleva de vuelta al latido de la voluntad de Dios, donde la obediencia e intimidad caminan de la mano. Podría sorprender a muchos creyentes aprender que el cambio de sábado al domingo no fue impulsado por las Escrituras, sino por el imperio. En la iglesia primitiva, los seguidores de Jesucristo honraron el sábado tal como lo hizo su maestro, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Pero también comenzaron a reunirse el primer día de la semana, domingo, para celebrar su resurrección. Estas reuniones no fueron reemplazos para el sábado, sino tiempos adicionales de regocijo. Sin embargo, con el tiempo, a medida que el cristianismo se extendió a través del Imperio Romano, la presión montada para separarse de las costumbres judías. Y en esa tensión comenzó una lenta transformación, no guiada por la Biblia, sino por la influencia política y social. El punto de inflexión llegó en el año 321 DC. Constantino, el emperador romano que recientemente había abrazado una forma de cristianismo, emitió un edicto: que todos honren el venerable día del sol. Esto no era una orden de Dios, era un decreto legal. Alineó la adoración cristiana con las tradiciones del dios solar pagano profundamente incrustadas en la cultura romana. El día del sol, dies solis, ya era venerado en todo el imperio. Al vincular la adoración cristiana hasta el día de hoy, Constantín buscó la unidad dentro de su reino. Fue un movimiento estratégico, pero no espiritual, y sus efectos han hecho eco a través de la historia desde entonces. Muchos cristianos de hoy desconocen que su adoración dominical tiene raíces en la política romana, no en la instrucción bíblica. Esto no hace que su devoción sea menos sincera, pero nos llama a una comprensión más profunda. Dios nunca ordenó al sábado que fuera reemplazado. En ninguna parte del Nuevo Testamento, o cualquier apóstol, instruyó a los creyentes que cambiaran el día del descanso y la adoración al domingo.
De hecho, Jesús advirtió que las tradiciones de los hombres pueden hacer que los mandamientos de Dios sin efecto. Marcos 7:13. Podría ser que, al honrar una tradición hecha por el hombre, muchos se alejan involuntariamente de un comando divino. No se trata de juicio, se trata de restauración. Los primeros discípulos no dejaron de observar el sábado después de la resurrección. Paul, por ejemplo, continuó predicando en sinagogas en el sábado. Hechos 13, 14, 42, 44. El Nuevo Testamento muestra continuidad, no cancelación. Pero a medida que pasaron los siglos, los consejos de la Iglesia reforzaron la adoración dominical y finalmente prohibieron la observancia del sábado por completo en muchas regiones. La voz de las Escrituras se ahogó lentamente por la voz del poder, y con cada generación, el diseño original de Dios se hizo más débil en las mentes de su pueblo. Entonces la pregunta se vuelve personal. Si la adoración del domingo no está arraigada en el mandato de Dios, sino en la política de Constantín, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Estamos dispuestos a examinar nuestras tradiciones a la luz de la Biblia? ¿Estamos listos para intercambiar la comodidad por la convicción, el hábito de la santidad y la religión hecha por el imperio para un ritmo ordenado por Dios? A medida que continuamos este viaje, veremos que el problema no se trata de elegir un día, se trata de elegir la obediencia. El siguiente paso revelará lo que la Escritura realmente dice sobre este cambio y por qué todavía importa. 1. De las cosas más importantes que un creyente puede hacer es hacer una pausa y preguntar: ¿es esto realmente lo que Dios ordenó? ¿O es lo que la gente repitió tan a menudo que asumimos que era cierto? Ese es el desafío que enfrentamos cuando examinamos el cambio de sábado a domingo. Muchos suponen que en algún lugar del Nuevo Testamento, Jesús o sus discípulos deben haber declarado el domingo como el nuevo día de culto. Pero la verdad es aleccionadora. No existe tal orden. Ni un solo verso instruye a los creyentes que dejen de lado el sábado y lo reemplace con el domingo. Ese silencio dice mucho, especialmente cuando recordamos cuán preciso es Dios con sus instrucciones en toda la Biblia. Algunos puntos de Hechos 27, donde los creyentes se reunieron el primer día de la semana para romper el pan y escuchar a Paul predicar. Pero este no era un servicio religioso que reemplazara el sábado. Fue una reunión especial, probablemente celebrada el sábado por la noche, después del atardecer, el comienzo del primer día en el cálculo bíblico. No se trataba de establecer un nuevo día sagrado. Se trataba de compañerismo, enseñanza y un momento en el tiempo, no un mandato para siempre. El mismo Pablo que predicó esa noche también continuó asistiendo regularmente a los servicios de sábado. Debemos distinguir entre lo que se describe y lo que se prescribe en las Escrituras. Dios no es inconsistente. Si quisiera abolir o transferir el sábado, lo habría dicho claramente. A lo largo de la Biblia, cuando Dios cambió algo, lo dejó en claro, como el cambio de los sacrificios de los animales a la perfecta ofrenda de Cristo, o de la circuncisión al bautismo como signo de pacto. Pero en el caso del sábado, no hizo tal cambio. Jesucristo dijo en Mateo 5:18, «Hasta que el cielo y la tierra fallecan, no la carta más pequeña, no menos golpeada de un bolígrafo, desaparecerá de ninguna manera de la ley». El comando sábado nunca fue cancelado, solo fue cubierto lentamente por el polvo de la tradición. Y aquí es donde debemos ser honestos con nosotros mismos. Si este cambio no vino de Dios, ¿de quién vino? Ya vimos el edicto de Constantín y los consejos de la Iglesia más tarde que reforzaron la tradición dominical. Pero debemos recordar, la tradición de la Iglesia no es igual a la palabra de Dios. Por más sinceros que esos líderes pudieron, todavía eran hombres. Y cuando las palabras del hombre anulan la palabra de Dios, la confusión y el compromiso siguen. Es por eso que tantos creyentes de hoy sienten una desconexión entre su fe y la plenitud de las Escrituras. Sin saberlo, caminan por un camino que Dios nunca pudo. Entonces, la invitación aquí no es rebelarse contra la Iglesia o criticar a los demás.
Es volver a lo que Dios diseñó originalmente, para redescubrir la bendición que colocó en el séptimo día, y para honrar su palabra sobre todas las opiniones humanas. Cuando eliges la obediencia, no porque sea popular, sino porque es bíblico, entras en una intimidad más profunda con el Creador. A medida que continuamos, veremos uno de los versos más malinterpretados sobre el Día del Señor y descubriremos su verdadero significado, no como la tradición lo define, sino como la Biblia lo revela. Uno de los versos más citados, utilizados para defender el culto dominical, es Apocalipsis 1:10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero aquí está la cosa. Ese versículo nunca dice que el día del Señor es el domingo. Esa es una suposición, una tradición transmitida a través de siglos de interpretación, pero no fundamentada en las Escrituras mismas. El apóstol John, quien escribió esas palabras mientras exiliado en Patmos, nunca aclara a qué día se refería. Y, sin embargo, la gente lee su propio significado en el texto. Pero, ¿qué pasa si dimos un paso atrás y preguntamos, ¿qué día la Biblia, de principio a fin, llama al día del Señor? Ahí es donde la revelación se encuentra con la verdad. Si buscamos honestamente las Escrituras, encontramos un patrón consistente. El séptimo día, el sábado, es el único día que Dios llamó el suyo. En Isaías 58:13 dice, «Si evitas que tus pies rompan el sábado, y llamas al sábado un deleite, el día santo del Señor honorable, ¿lo atrapaste?» La Biblia no se refiere al domingo como el día del Señor. Llama al sábado su día santo. Ese no es un lenguaje simbólico. Es preciso. Dios le puso su nombre. No bendecirá el primer día. No santificó el segundo, tercero o cuarto. Bendijo el séptimo y lo reclamó como suyo. Seamos claros, llamar al domingo el día del Señor no lo hace así. Puede sentirse reverente. Puede estar lleno de adoración sincera, pero la sinceridad no reemplaza las Escrituras. Incluso Jesucristo, en toda su autoridad, nunca se refirió al domingo como el día del Señor. Tampoco Paul, Peter, James o John. De hecho, cuando Jesús se declaró Señor del sábado, en Mateo 12:8, estaba afirmando su importancia continua, no descartarla. Si Él es Señor del sábado, entonces el sábado es el día del Señor. Es un título, un sello, una firma de propiedad divina estampada a tiempo mismo. Ahora piensa en John, solo en la isla de Patmos, recibiendo visiones del cielo. Él dice que estaba en el Espíritu ese día. ¿No tendría mucho sentido que el día en que se sintiera más espiritualmente alineado fue el mismo día en que Dios llamó santo de la creación? El sábado está diseñado para ser un día de conexión profunda, revelación y descanso. No es casualidad que el encuentro espiritual más poderoso de John haya venido en el día del Señor, el sábado. Y cuando se ve a través de una lente bíblica, se alinea perfectamente con todo lo que hemos visto hasta ahora en las Escrituras. Entonces, a medida que exploramos más, debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma. No tradición. No es una opinión popular. Si queremos honrar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza, entonces debemos honrar lo que ha declarado como santo. El día del Señor no es un misterio para ser adivinado, es una verdad ser abrazada. Y mientras seguimos retrocediendo las capas de la historia y la doctrina, encontraremos que Dios ha estado llamando a su pueblo a su día todo el tiempo, no por el bien de la religión, sino por la relación. Muchos creyentes bien intencionados preguntan, ¿no es todos los días el del Señor? ¿Dios no merece la adoración en los 7 días? Y la respuesta es sí. Dios es digno de nuestra alabanza cada momento. Pero aquí está la verdad más profunda. Mientras que todos los días pertenecen a Dios, no todos los días son tratados por Dios. Al igual que todas las ofrendas están destinadas a honrarlo, pero algunas se llaman primeras frente. Al igual que todas las personas se crean a su imagen, Él distingue a los profetas y sacerdotes para tareas especiales. Del mismo modo,
El sábado, el séptimo día, fue apartado. No se trata de favoritismo. Se trata de la función y el pacto. Ezequiel 20:12 dice: Además, también les di mis sábados, para ser una señal entre ellos y yo. Ese signo de palabras es vital. Significa identidad, relación y propiedad divina. El sábado no es solo otro día, es una firma divina, estampada semanalmente en el ritmo de la vida. Es un recordatorio visible de que pertenecemos a un Creador, no al mundo, no a nuestros trabajos, ni siquiera a nosotros mismos. En una cultura obsesionada con la productividad y el ajetreo, el sábado susurra: detente, recuerda, eres mía. No es legalismo, es liberación. Es un límite sagrado diseñado para proteger nuestra fe, nuestro enfoque y nuestra comunión con Dios. Y al igual que un anillo de boda simboliza el pacto, el sábado simboliza la unión espiritual. No es que el domingo sea malvado, pero carece de la firma divina que solo el sábado lleva. A lo largo de las Escrituras, Dios usa signos físicos para comunicar verdades espirituales. El arco iris era una señal para Noé. La circuncisión era una señal para Abraham. La comunión es un signo del nuevo pacto. Y el sábado es una señal entre Dios y su pueblo, un recordatorio semanal de que estamos separados. No es idea del hombre, es la declaración de Dios. Descargarlo como solo un día es pasar por alto el ritmo sagrado que Dios diseñó. Cuando dice: esta es una señal entre tú y yo, debemos preguntarnos: ¿apreciamos ese signo o lo hemos cambiado por algo más conveniente culturalmente? Imagine tener una cita semanal con el Rey de los Reyes y luego elegir reprogramarla indefinidamente porque la sociedad dijo que otro día era más adecuado. ¿Eso se sentiría honrado? Eso es lo que sucede cuando el sábado se aparta a un lado. Nuevamente, no se trata de condena, se trata de claridad. Si realmente amamos a Jesucristo, buscaremos caminar en sus caminos, incluso si eso significa cambiar nuestros horarios, cambiar nuestros hábitos y pararse separados de la multitud. Eso es lo que exige la fe, no el consuelo, sino el compromiso. A medida que entramos en el siguiente tema, deje que su corazón reflexione sobre esto. Dios no santificó todos los días, santificó el séptimo. No llamó a todos los días una señal, llamó al sábado una señal. Esa diferencia importa, porque en un mundo lleno de ruido, distracción e imitación, lo que Dios distingue es donde habita su presencia. Y si ha estado anhelando una conexión más profunda con Él, es posible que la encuentre en el mismo día en que le apartó. La verdad tiene una forma única de confrontarnos, no solo con nueva información, sino con una invitación. Y una vez que hayas visto la verdad, no puedes verla. Puedes luchar con Él, incluso puedes resistirlo. Pero en el fondo, algo comienza a revolver. Ese conmovedor es el Espíritu Santo susurrando: este es el camino, camina en él. Entonces, ahora, la pregunta no es ¿cuál es la verdad? Lo has visto, lo has sentido y lo lees en la Biblia. La verdadera pregunta es ¿qué harás ahora? ¿Qué sabes? Aquí es donde la fe se convierte en acción, donde la creencia se convierte en obediencia, donde el amor por Dios se convierte en más que palabras, se convierte en rendición. Elegir honrar el sábado en el mundo de hoy no es popular, puede ser inconveniente, podría desafiar tu rutina, pero te llevará a una alineación más profunda con la voluntad de Dios. Recuerde, Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil, solo que valdría la pena. En Lucas 9:23 dijo: quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismos y tomar su cruz a diario y seguirme. A veces, esa cruz parece cambiar el día en que descansas. A veces, significa decir no a la cultura y sí al pacto. Y ese tipo de fe mueve el cielo. Tal vez se pregunte, ¿qué pensará la gente? ¿Lo entenderá mi iglesia? ¿Mi familia lo rechazará? Esas son preguntas reales, y Dios ve tu corazón. Pero recuerde, cuando Noé construyó el arca, nadie entendió.
Cuando Abraham dejó todo familiar, nadie aplaudió. La obediencia rara vez se aplaude al principio, pero siempre se recompensa en la eternidad. El mismo Dios que llamó profetas, discípulos y mártires para caminar audazmente en la verdad, te está llamando ahora, no a la religión, sino a la restauración. No se trata de ganar salvación, se trata de honrar a quien lo salvó. Así que aquí está la invitación. Pausa. Orar. Volver a leer las Escrituras. Pídale al Espíritu Santo que guíe a su corazón y lo condene en el amor. La decisión de honrar al sábado no es solo un día, sino que se trata de alinear toda su vida con los latidos de Dios. Se trata de entrar en ritmo con tu Creador. Cuando cambias tu calendario para que coincida con el suyo, algo cambia en tu espíritu también. La paz regresa. La claridad se profundiza. Y tu fe se convierte en más que teoría. Se convierte en una forma de vida. Jesucristo no solo enseñó la verdad, Él es la verdad. Y todavía está llevando a su gente a toda la verdad hoy. A medida que avanzamos en el tema final, reflexionamos sobre esto. La obediencia no se trata de lo que es fácil, se trata de lo que es eterno. Si el séptimo día realmente pertenece a Dios, entonces elegirlo no es solo un acto de disciplina, es un acto de amor. Y el amor siempre requiere una respuesta. Entonces, ¿cuál será el tuyo? La verdad no siempre se celebra. De hecho, a menudo es incómodo, inconveniente e incomprendido. Pero no se equivoquen, es poderoso. Jesucristo dijo, sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8:32. La libertad no proviene de la tradición, no proviene de la conveniencia, proviene de la alineación con el diseño de Dios, incluso cuando ese diseño desafía lo que siempre hemos sabido. Y tal vez ahí es donde te encuentras ahora mismo, atrapado entre tradición y verdad, entre lo que siempre has hecho y lo que realmente dice la palabra de Dios. Este momento no es una reprimenda, es una revelación, una invitación divina para acercarse al corazón de Dios. Seamos claros, nadie está condenando la adoración dominical. Muchas vidas se han transformado en los servicios dominicales. Los corazones han sido curados. Las oraciones han sido respondidas. Pero quizás el verdadero problema no es si el domingo es malo, sino si hemos olvidado algo mejor. Algo más antiguo, más puro y bíblicamente basado. Dios bendijo el séptimo día, no porque necesitaba descansar, sino porque quería que descansáramos en él. Y cuando volvemos a ese ritmo divino, no solo estamos obedeciendo un comando, estamos adoptando un pacto. Estamos entrando en el tiempo sagrado, marcado por Dios mismo. El llamado para honrar al sábado no se trata de elitismo o separación, se trata de intimidad. Se trata de escuchar la voz aún pequeña que dice, ven conmigo, recuerda lo que hice para ti. En un mundo ruidoso lleno de distracciones, Dios nos dio un día para reiniciar, realinear y recordar quiénes somos y cuyos somos. Ese día siempre ha sido el sábado. No se trata de discutir la doctrina. Se trata de perseguir la verdad con un corazón lleno de fe. Y cuando tu fe está arraigada en la Biblia, no en las tradiciones del hombre, se vuelve más fuerte, más profunda e inquebrantable. No tienes que cambiar de la noche a la mañana. No se trata de apresurarse, se trata de despertar, hacer las cuestiones. Estudia la palabra, escuche la voz del Espíritu Santo. La verdad puede no ser popular, pero es poderosa. Y aquellos que se atreven a seguirlo a menudo encuentran un sentido más profundo de paz, propósito y presencia divina de lo que jamás imaginaron. Ese es el tipo de fe en la que Dios te está llamando. Uno que no está satisfecho con la religión a nivel de la superficie, pero anhela la verdad bíblica profunda. Si su espíritu se ha agitado a lo largo de este viaje, no lo silencie. Síguelo. Y a medida que cerramos este estudio, recuerde esto. No le pedimos que rechace a las personas. Lo invitamos a redescubrir el corazón de Dios. El sábado no estaba perdido. Estaba simplemente escondido debajo de las capas de tradición.
Pero ahora que has visto la verdad en las Escrituras, eres libre de caminar en ella, no para apariencia, no por aplausos, pero para Dios. Porque si bien la verdad puede no ser siempre popular, siempre es poderoso. Ahora que has visto lo que la Biblia realmente dice sobre el sábado, ¿qué harás con esta verdad? ¿Alguna vez has adorado el domingo pensando que era la orden de Dios? ¿O el mensaje de hoy abrió tus ojos a algo más profundo, algo sagrado que ha estado oculto a la vista? Háganos saber en los comentarios. Su historia podría inspirar a alguien más a buscar la verdad también. Si este video agitó algo en tu corazón, no te lo guardes para ti mismo. Compártalo con alguien que necesite escucharlo. Y lo más importante, suscríbase al canal y encienda las notificaciones, porque recién estamos comenzando. Hay mucha más verdad para descubrir, y no queremos que pierdas una sola revelación que podría transformar tu caminar con Dios, fortalecer tu fe y acercarte a Jesucristo a través del poder vivo de la Biblia. Y antes de ir, haga clic en el siguiente video que está a punto de aparecer. Ang salitan kinakatakutan ng demonyo, pero di laging ginagamit ng cristiano. Porque si pensabas que la verdad de hoy era poderosa, espera hasta escuchar la única palabra que hace que el infierno temble. Nos vemos en el siguiente video. Dios lo bendiga.